Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 8. Prácticas particulares de esta devoción. Artículo 1. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no deja de haber algunas prácticas exteriores que es menester no omitir. Estas son cosas que deberán observar sin descuidar las otras. Bien sea porque las prácticas exteriores bien hechas ayudan a las interiores, bien porque recuerdan al hombre que siempre acostumbra guiarse por los sentidos lo que él ha hecho o debe hacer, o entonces porque ellas son adecuadas a la edificación del prójimo que las ve, lo que no sucede con aquellas que son puramente interiores. Que ningún mundano, pues, ni crítico, ponga aquí su nariz para decir que la verdadera devoción está en el corazón y que es menester evitar lo que es exterior, ya que la vanidad puede entrar en ello y que sería preciso ocultar su devoción, etc. Yo les respondo con mi maestro: que los hombres vean vuestras buenas obras, a fin de que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Lo cual no significa, como enseña San Gregorio, que las acciones y devociones exteriores deban ser hechas para agradar a los hombres y obtener allí alguna alabanza. Esto sería vanidad. Pero se las hace algunas veces delante de los hombres, teniendo en vista agradar a Dios y por ello hacerlo glorificar sin tomar en cuenta los menosprecios o alabanzas de los hombres. Para abreviar, mencionaré algunas prácticas exteriores que no llamo así porque se las hagas en espíritu interior, sino porque tienen alguna cosa de exterior, a fin de distinguirlas de aquellas que son puramente interiores. 1. Consagración después de los ejercicios preparatorios. Primera práctica. Aquellos y aquellas que quisieren entrar en esta devoción particular que no ha sido erigida en cofradía, aunque sería mucho de desear después de haber empleado en la primera parte de esta preparación al reino de Jesucristo, como ya lo he dicho, 12 días al menos en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, emplearán 3 semanas en llenarse de Jesucristo por las manos de la Santísima Virgen. He aquí el orden que ellos podrán observar. Durante la primera semana emplearán todas sus oraciones y actos de piedad en pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Para ello podrán, si así lo desean, meditar todo lo que hemos dicho sobre nuestro mal fondo y no mirarse durante los 6 días de esta semana, sino como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes y machos cabríos. O bien, meditar estas palabras de San Bernardo: piensa en lo que tú has sido, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; en lo que serás, pasto de gusanos. Y rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine con estas palabras: Señor, haced que yo vea, que yo me conozca. Y rezarán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración que sigue en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen, suplicándole esta gran gracia que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el Ave Maris Stella y sus letanías. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y en las horas de cada día a conocer a la Santísima Virgen. Pedirán este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que ya hemos dicho sobre ello. Rezarán, como durante la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris Stella, y además un rosario completo todos los días, o al menos la corona de los 5 misterios por esta intención. Emplearán la tercera semana en conocer a Jesucristo. Podrán leer y meditar lo que sobre ello hemos dicho,
y recitar la oración de San Agustín, que está puesta hacia el comienzo de esta segunda parte. Podrán con el mismo santo decir y repetir 100 y 100 veces por día: Señor, que yo te conozca, o bien, Señor, que yo vea quién sois vos. Recitarán como las otras semanas precedentes las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris de Stella, y agregarán todos los días las letanías del Santo Nombre de Jesús. Al cabo de estas 3 semanas se confesarán y comulgarán con la intención de darse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Y después de la comunión, la cual procurarán hacer según el método que más adelante expresaré, recitarán la fórmula de la consagración, que también encontrarán más adelante. Será menester que ellos la escriban o la hagan escribir si no está impresa, y que la firmen el mismo día que la hubieran hecho. Será bueno que este día paguen algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, sea como penitencia de su infidelidad pasada a los votos de su bautismo, ya para protestar su dependencia del dominio de Jesús y de María. Ahora bien, este tributo será según la devoción y la capacidad de cada uno, como un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio, aunque ellos no dieren más que un alfiler en homenaje. Con tan buen corazón es suficiente para Jesús, quien solo mira la buena voluntad. Todos los años, al menos en el mismo día, renovarán la misma consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Podrán incluso todos los meses y aún todos los días renovar todo lo que ellos han hecho con estas pocas palabras: Yo soy todo vuestro y todo lo que yo tengo os pertenece. Oh mi amable Jesús, por medio de María, vuestra Santa Madre. 2. Recitación de la coronilla de la Santísima Virgen. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, sin que entre tanto lo consideren como una carga obligatoria, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Ave Marías, en honor de los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. San Juan vio una mujer coronada de 12 estrellas, revestida del sol y con la luna bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. Esta mujer es, según los intérpretes, la Santísima Virgen. Hay muchas maneras de rezarla bien, lo cual sería demasiado largo referir. El Espíritu Santo las enseñará a aquellos y a aquellas que serán los más fieles en esta devoción. Sin embargo, para decirla de la manera más simple, es necesario, en primer lugar, decir: Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida se dirá el credo, después un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria al Padre. Luego otro Padre Nuestro con sus 4 Ave Marías y Gloria, y así hasta terminar. Al final se reza el Suctum Praesidium, bajo tu amparo. 3. Llevar cadenillas de hierro. Tercera práctica. Es muy laudable, muy glorioso y muy útil para aquellos y aquellas que de esta manera se hubieran hecho esclavos de Jesús en María, que lleven como señal de su esclavitud amorosa pequeñas cadenas de hierro bendecidas con una bendición propia que luego diré. Estas señales exteriores en verdad no son esenciales y una persona puede muy bien prescindir de ellas, aunque haya abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos que alabar grandemente a aquellos y a aquellas que después de haber sacudido las cadenas siniestras de la esclavitud del diablo con que el pecado original y posiblemente los pecados actuales los hubiere atado, se han sometido voluntariamente a la gloriosa esclavitud de Jesucristo y se glorifican con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. Cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas
aunque de hierro y sin brillo, que los collares de oro de los emperadores. Aunque en otros tiempos no hubo nada de más infamante que la cruz, actualmente ese leño no deja de ser la cosa más gloriosa del cristianismo. Digamos lo mismo de los hierros de la esclavitud. No había nada de más ignominioso entre los antiguos y aún hoy mismo, hoy en día entre los paganos. Pero entre los cristianos no existe de más ilustre que esas cadenas de Jesucristo, pues ellas nos libran y preservan de los lazos infames del pecado y del demonio, porque ellas nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por la violencia y por la fuerza como los presidiarios, mas por la caridad y el amor como los hijos. Los atraeré a mí, dice Dios por la boca de un profeta, con cadenas de caridad, que en consecuencia son fuertes como la muerte y de alguna manera más fuertes. En aquellos que fueren fieles en llevar esas señales gloriosas hasta la muerte, pues aunque la muerte destruya sus cuerpos reduciéndolos a podredumbre, no podrá destruir los lazos de su esclavitud, que siendo de hierro no se corromperán fácilmente, y posiblemente el día de su resurrección, en el gran juicio final, estas cadenas que aún ligarán sus huesos serán parte de su gloria y serán cambiadas por cadenas de luz y de gloria. Felices pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús y María que llevaren sus cadenas hasta la tumba. He aquí las razones por las cuales se llevan estas cadenillas. Primero, para hacer recordar al cristiano los votos y promesas de su bautismo, de la renovación perfecta que de él ha hecho con esta santa devoción y de la estrecha obligación que tiene de ser fiel a ellos. Una vez que el hombre se mueve más a menudo por los sentidos que por la pura fe, tendería a olvidarse fácilmente de sus obligaciones para con Dios si no hubiese alguna cosa exterior que se las recordare. Estas cadenillas sirven maravillosamente al cristiano para hacerle recordar las cadenas del pecado y la esclavitud del demonio, de las que el santo bautismo lo ha librado, y de la dependencia que ha prometido a Jesucristo en el santo bautismo, y la ratificación que de ella ha hecho con la renovación de sus votos. Una de las razones por las cuales tan pocos cristianos piensan en los votos de su bautismo y viven con tanto libertinaje como si no hubiesen prometido nada a Dios, al igual que los paganos, es porque no llevan ninguna señal exterior que se los haga recordar. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo y que se renuncia a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Tercero, para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del demonio, pues es menester que llevemos o las cadenas de iniquidad o las cadenas de la caridad y de la salvación. Ah, mi querido hermano, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del diablo y de sus secuaces, y lancemos lejos de nosotros su yugo funesto. Rompamos sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Salmo 2:3. Metamos los pies, para servirme de los términos del Espíritu Santo, en esos cepos gloriosos y nuestro cuello en sus collares. Sometamos nuestros hombros y llevemos la sabiduría que es Jesucristo, y no nos fastidiemos con sus cadenas. Notaréis que el Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, prepara para ello el alma, a fin de que ella no rechace su importante consejo. He aquí sus palabras: escucha, hijo mío, y recibe un consejo que puedas entender, y no rechaces mi consejo. Aceptad, mi queridísimo amigo, que me una al Espíritu Santo para daros el mismo consejo. Sus cadenas son cadenas de salvación. De igual modo que Jesucristo clavado en la cruz debe atraer todo hacia Él, de grado o por fuerza, atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos como a presidiarios y diablos,
a su ira eterna y a su justicia vengadora, pero atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas de la caridad. Todo lo atraeré a mí, los atraeré con cadenas de amor. Oseas 11:4. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas o en su cuello o en sus brazos o en la cintura o en sus pies. El padre Vicente Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba como señal de su servidumbre un aro de hierro en el pie y afirmaba que su dolor era no poder llevar públicamente la cadena. La Madre Inés de Jesús, de quien ya hemos hablado, llevaba una cadena de hierro en su cintura. Algunos otros la han llevado en el cuello en penitencia por los collares de perlas que llevaban en el mundo. Otros la han llevado en sus brazos para recordarse durante los trabajos de sus manos, que son esclavos de Jesucristo. Cuarto, devoción especial al misterio de la Encarnación. Cuarta práctica. Profesarán una singular devoción al gran misterio de la Encarnación del Verbo, el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción, pues ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener respecto de María, para la gloria de su Padre y para nuestra salvación. Esta dependencia aparece particularmente en este misterio en que Jesús se muestra cautivo y esclavo en el seno de la Divina María, en el cual depende totalmente de ella para todas las cosas. Segundo, para agradecer a Dios por las gracias incomparables que ha concedido a María, y particularmente el de haberla escogido como dignísima madre suya. Elección que ha sido hecha en este misterio. Son estos los dos principales fines de la esclavitud de Jesucristo en María. Notad por favor que lo que yo digo ordinariamente, el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María, se puede decir en verdad, como muchos lo han hecho, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen María. Pero creo preferible decir el esclavo de Jesús en María, conforme lo aconsejaba Tronson, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su prudencia poco común y su piedad consumada, a un clérigo que lo consultara a este respecto. He aquí las razones. 1. Como vivimos en un siglo orgulloso en el que hay gran número de sabios inflados, presuntuosos y críticos, que hayan algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor establecidas y más sólidas, a fin de no darles ocasión de crítica sin necesidad, sería mejor decir la esclavitud de Jesucristo en María y afirmarse esclavo de Jesucristo en vez de esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción más bien por su fin último, que es Jesucristo, que del camino y del medio para llegar a este fin, que es María, aunque en verdad se podría hacer lo uno y lo otro sin escrúpulo, así como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que va de Orleans a Tours por el camino de Amboise podría perfectamente decir que él va a Amboise y a Tours, que viaja hacia Amboise y que viaja hacia Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que su ruta directa para ir hacia Tours, y que Tours no es solo su fin último y el término de su viaje. Segundo, pues el principal misterio que se celebra y que se honra en esta devoción es el misterio de la Encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María, y encarnado en su seno viene más a propósito decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús residiendo y reinando en María, según esta bella oración de tantas y tan grandes almas.
Oh Jesús viviente en María, venid y vivid en nosotros con el espíritu de vuestra santidad. Tercero, esta manera de hablar muestra mejor la unión íntima que existe entre Jesús y María. Están unidos tan íntimamente que el uno está todo en el otro. Jesús está todo en María y María en Jesús, o más bien, ella no está más sino en Jesús, sino Jesús solamente en ella, y sería más fácil separar la luz del sol que a María de Jesús, de tal modo que a nuestro Señor lo podemos llamar Jesús en María, y a la Santísima Virgen María en Jesús. No permitiéndome el tiempo de detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús viviendo y reinando en María, o de la encarnación del Verbo, me contentaré con decir en 3 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más sublime y el menos conocido, que es en este misterio donde Jesús, de común acuerdo con María y en su seno maternal, que por ello ha sido llamado por los santos Aula Sacramentorum, la sala de los secretos de Dios, ha escogido a todos los elegidos, que es en este misterio donde Él ha obrado todos los demás misterios de su vida, que a éste han seguido por la aceptación que de ellos hizo. Al entrar Cristo al mundo, dice: mira, he aquí que vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y en consecuencia, que este misterio es un resumen de todos los misterios que encierra la voluntad y la gracia de todos. En fin, que este misterio es el trono de la misericordia, de la liberalidad y de la gloria de Dios. El trono de su misericordia para nosotros, pues una vez que no se puede aproximar a Jesús sino por medio de María, no podemos ver a Jesús ni hablarle más que a través de María. Jesús, que atiende siempre a su querida Madre, concede allí siempre su gracia y su misericordia a los pobres pecadores. Es el trono de su liberalidad para con María, porque mientras el nuevo Adán ha morado en este verdadero paraíso terrestre, ha obrado ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres pueden comprenderlas. Es esta la razón por la cual los santos llaman a María la magnificencia de Dios, cual si Dios no fuese magnífico más que en María. Es el trono de su gloria para su Padre, porque es en María donde Jesucristo ha aplacado perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres, donde Él ha reparado perfectamente la gloria que el pecado le había raptado, y que por el sacrificio que allí hizo de su voluntad y de sí mismo, le ha dado más gloria que la que jamás le hubieran dado todos los sacrificios de la antigua ley, y en donde finalmente le ha dado una gloria infinita que nunca habría recibido del hombre.